Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este sencillo acto, pero no menos significativo, en el que vamos a presentar la obra que recuerda que en este solar se encontraba la casa que durante muchísimos años habitara quien fue fundador y líder de una de las corrientes políticas argentinas más importantes de nuestra historia. Nos referimos, obviamente, como todos saben, a don Hipólito Yrigoyen, 2 veces presidente de los argentinos por el voto sagrado de su pueblo, y además una figura señera del pensamiento democrático mundial. Pensemos un poquito que hace no tanto tiempo, menos de 100 años, una figura de los quilates políticos de Hipólito Yrigoyen, un dirigente que concitó la adhesión y el fervor popular, haciendo posible la realización de los principios democráticos que establecía nuestra Constitución Nacional en su artículo primero. Vivía austera y sencillamente en una casa de Altos que se ubicaba sobre esta calle Brasil, 1039, en un departamento que alquilaba cuando le tocó ser electo presidente. El propietario del inmueble, el locador, le ofreció entre sus propiedades para que se mudara a alguna que estuviera más a la altura de la jerarquía del primer mandatario argentino. Don Hipólito, que era un hombre que provenía de una familia humilde, pero que se había hecho rico con la actividad ganadera, que había enseñado historia, filosofía e instrucción cívica en la Escuela Normal de Maestras, y que había solventado con su sueldo los materiales de estudio y los uniformes de las alumnas de ese mismo colegio. Don Hipólito le dijo a su locador: debo rechazar su propuesta, pero no solo rechazarla, no me puedo mudar en este momento en que debo dedicarme enteramente a la labor de conducir al Estado y al gobierno argentino. Sí pensaba pedirle a usted un descuento en el monto del alquiler, porque no puedo atender mis negocios particulares cuando debo estar dedicado a la obra de gobernar al pueblo argentino. Alguien de esa austeridad, de esos principios, nunca tuvo gestos que menoscabaran a los que menos tienen, sino todo lo contrario. Y más de una vez, desde esta misma casa, salió con destino a la estación de Constitución, hizo la fila como cualquier pasajero, de su peculio pagó el boleto y viajaba o bien a alguna de sus estancias en la provincia de Buenos Aires, o por ejemplo, tomó el tren que lo condujo a Bahía Blanca, donde embarcó en un buque de la Marina de Guerra con destino a Comodoro de Rivadavia, porque quería ver desde muy cerca no solamente la realidad del sur argentino, sino también dedicarle toda su atención a la riqueza hidrocarburífera que había sido descubierta muy poquito tiempo antes y que lo terminó de convencer de la necesidad de crear la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ese hombre que con austeridad, con rectitud de conducta, con un sentido sustantivo del derecho, y que no renunciaba a conseguir que en el país la democracia no fuera solamente una garantía de libertad política, sino para todos los habitantes conseguir un mínimo de felicidad, consagró sus años a vivir al servicio de la causa del pueblo, y salió de la casa que se ubicaba en este mismo lugar, casi sobre la noche del sábado 6 de septiembre de 1930, fecha fatídica en la historia constitucional argentina, en que se produce el primer golpe de Estado cívico-militar que pone fin a un gobierno legal y legítimo que le tocaba presidir en ese momento a don Hipólito, quien partió desde este lugar en un automóvil facilitado por su ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Horacio Ollanarte, y con su médico, el doctor Osvaldo Meave, con destino a la ciudad de La Plata, pensando en organizar la resistencia para garantizar la continuidad de la democracia.
No pudo ser, en La Plata lo obligaron a entregarse detenido, abordó un buque, estuvo unos días, unas semanas a bordo de ese buque en el puerto de Ensenada y luego fue conducido a su cautiverio ignominioso en la isla Martín García, donde su salud se quebrantó, hasta volver en febrero de 1932, pero ya no habitar esta casa. Volvió a la ciudad de Buenos Aires, indultado por el dictador que lo había hecho encarcelar, y debió ir a vivir a la calle Sarmiento 944 junto con una de sus hermanas, porque también había, como dice siempre nuestro querido y admirado Hipólito Solari Yrigoyen, presidente honorario de este Instituto Nacional Yrigoyeniano. Llegó como otros presidentes radicales, rico a la función pública, llegó rico por su mérito como comerciante, como industrial, y salió muy pobre. Otros presidentes radicales llegaron a ser electos pobres y cuando dejaron la presidencia se fueron más pobres. Hoy justamente que cumplimos 35 años de vida democrática ininterrumpida gracias a la meritoria labor de Raúl Alfonsín, que presidió esa etapa de transición a la democracia, planteando prácticamente una utopía de construir la democracia desde cero en una cultura argentina que estaba diezmada por la violencia, por la intolerancia, por el sectarismo, por muchos años de inestabilidad institucional, golpes militares, gobiernos débiles, proscripciones, una guerra perdida, detenidos desaparecidos. Sin embargo, la utopía fue posible y en gran medida Raúl Alfonsín, inspirado sin duda en la figura prócer de Hipólito Yrigoyen, nos ha legado esta democracia que hoy tenemos la suerte y la obligación de cuidar. Tenemos la suerte de vivir y la obligación de cuidar mucho. En nombre del Consejo Directivo y la Asamblea de Miembros de Número del Instituto Nacional Yrigoyeniano, quiero hacer públicamente agradecimiento en la persona del señor Roberto Salcedo, un queridísimo amigo, presidente de la Junta Comunal número 1, por el apoyo a esta obra que hoy vamos a presentar. Está inconclusa por razones de los tiempos y de los materiales que deben secar. Quiero agradecerle también muy especialmente a la querida Mabel Roelands, presidenta de la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Agronomía. Quiero agradecerle a las presidentas de las juntas que están presentes hoy aquí, empezando por la presidenta de la Junta Central de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, la licenciada Nélida Pareja, por la querida Nelly Duarte, nada menos que de la Junta de Estudios Históricos de Valvanera, de donde era oriundo don Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito transitó Valvanera desde que nació en la casa de los Alem, estudió en los colegios de Valvanera, hizo sus primeros pasos políticos en las lides comiteriles de los alcinistas, fue comisario de Valvanera, fue diputado y en determinado momento se mudó a este barrio de Constitución, porque acá muy cerquita vivía la señora que cautivó su amor de los últimos casi 30 años, digo bien, Juan Carlos Yrigoyen, el profesor Juan Carlos Yrigoyen, bisnieto de don Hipólito, que está acá acompañándonos, miembro de nuestro Instituto Nacional Yrigoyeniano y siempre presente en estas recordaciones que hacemos de la figura de este gran líder, fundador de la democracia argentina. No me quiero extender más, le quiero pedir al querido Roberto que nos diga unas palabras, sin dejar de agradecer además la presencia del defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, querido amigo José Palmiotti, muchas gracias por estar acá, del secretario de Estado de Energía, el ingeniero Jorge La Peña, que también nos honra, y el señor presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, queridísimo amigo Eduardo García Cáceres. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Teresa Espineto de la Junta de San Telmo, muchas gracias. Silvia Martínez, secretaria de la Junta Central. Creo que no me olvido de nadie. Bueno, la pequeña placa que aporta el Instituto Nacional Yrigoyeniano, ejecutada por el artista José Baba. Por favor, José, acompáñanos, con un molde de una chapa que donó Elena Sancineto, la doctora Elena Sancineto, que lamento que no nos acompañe hoy. Perteneció a su abuelo, José Sancineto, un militante radical de los tiempos de don Hipólito, y con esa plancha de chapa pintaban las calles de Buenos Aires en el año 1927-1928, precediendo la elección de aquel llamado plebiscito del 1 de abril de 1928, donde Hipólito Yrigoyen se consagró presidente de los argentinos con casi el 60% de los sufragios. Esa chapa fue utilizada, ¿es así, José?, para hacer esta obra que ahora va a acompañar la placa de la legislatura de la ciudad
la placa de la Junta Comunal número 1 y la placa del Instituto Nacional Irigoyeniano. Muchísimas gracias a todos. También una referencia especial al MOA, que hizo la recuperación de la placa de octubre de 2009 que colocó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Si Dios quiere, vamos a estar rematando este monumento con este monolito con un busto, una efigie de don Hipólito Yrigoyen, que va a quedar seguramente muy apropiado en el lugar. Así que muchas gracias de vuelta a todos.